Hola, ¿cómo están? Yo soy Aribel Contreras y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Eco Internacional por Change TV, la televisión del cambio. Les recuerdo que nos encuentran como @Change TV Online en todo tipo de redes sociales, donde no nada más podrán ver programas ya grabados en su repetición de Eco Internacional, sino también de mis otros compañeros en esta barra de programas de lunes a viernes. Y la verdad es de que estoy muy contenta, muy emocionada de que hoy tengamos a una invitada que desde hace mucho tiempo no tengo el gusto de verla en persona, de darle un abrazo, lo tengo que hacer vía digital y me refiero nada más y nada menos que una amiga muy querida para mí, admirada también, por supuesto, y que he tenido el gusto y el privilegio de coincidir con ella en diferentes momentos. Y pues me refiero a la doctora Magdalena Vaz Vilicio, quien nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida, Magda, muy buenos días. Muy buenos días, querida Aribel. Para mí también es un gusto estar contigo en este abrazo virtual que nos vamos a dar entre Ciudad de México y Montevideo, y también estar con la audiencia, ¿sí? Estar con la audiencia de Eco Internacional que, bueno, sabemos que es una audiencia ávida de nuevos temas, de nuevos enfoques y que tú la llevas muy bien también. Sabes darle esa información que tu audiencia solicita y celebra. Y que celebro yo junto contigo poder tenerte a ti hoy desde Uruguay, donde vives ya desde hace un tiempo atrás. Y le comparto al auditorio primero quién eres y después de qué vamos a hablar. Muy Les bien. comparto que la doctora Magdalena Vázquez, yo con cariño le digo Magda, es profesora agregada del Derecho Internacional Público en la Universidad de la República e investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay. Es profesora de Retos y Dinámicas Globales de la Universidad de Monterrey, acá en México, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Tiene una amplia trayectoria tanto en la parte de docencia, de investigación, como ponente, conferencista, analista. Es decir, es una mujer polifacética, que me siento honrada de contar con su amistad y sobre todo que admiro mucho su trayectoria académica, profesional, porque siempre es clara, puntual, objetiva y siempre nos trae términos nuevos, siempre nos hace voltear a ver a tendencias que se están dando en las relaciones internacionales y la verdad es que por eso me siento doblemente honrada y privilegiada por tenerte hoy. Y de entrada, pues bueno, mi querida Magda, hablar del futuro del multilateralismo pareciera que ya inclusive el término ya más allá de que deje pasar de moda, ya no está respondiendo a la coyuntura actual. Y en estas dinámicas globales de la materia que tú das, me encantaría empezar por ahí. O sea, ¿qué es el multilateralismo? ¿Por qué pareciera que cada vez vamos más en retroceso? ¿Por qué ya no responde a las necesidades del escenario actual? Y entonces, ¿hacia dónde habrá que apostarle? Una pregunta muy larga, discúlpame, pero es que estoy muy emocionada y ansiosa de escucharte. ¿Qué es el multilateralismo? Empezando por ahí. Bueno, muy buena pregunta. Primero, el multilateralismo es uno de esos baluartes, una de esas columnas vertebrales del orden internacional liberal, el que hoy está en crisis, ese orden internacional basado en reglas, que a todos nos preocupa que pueda desaparecer, porque podría venir algo mejor o podría venir algo absolutamente peor. Estamos teniendo tal vez un spoiler con lo que está pasando ahora con la denominada guerra arancelaria iniciada por esta segunda administración Trump o los conflictos armados que están en curso. Y ese multilateralismo, esa idea de reunirse en instituciones que tienen cierta rigidez, porque es un orden basado en reglas, vuelvo a decirlo, que buscan dialogar sobre temas comunes, sin embargo, entre los que son contrarios. Creo que la Organización de Naciones Unidas es el caso más claro de institución multilateral.
hoy se encuentra en una profunda crisis. ¿Sí? Hoy se encuentra en una crisis que me animaría a decir que es una crisis de legitimidad, que como dice Keohane, las audiencias entienden que esas normas, que esas instituciones que antes eran relevantes, ahora no son dignas de ser obedecidas, de ser seguidas, de participar, etc. Y en este marco, me gustaría señalar dos tendencias que van de la mano, yo creo que van de la mano. Una que tiene que ver con la salida, con el retiro de algunos actores clave de las organizaciones internacionales. Voy a poner dos ejemplos bien puntuales de este año 2025. El retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que se concretará el año que viene, y el retiro también de Estados Unidos de la UNESCO, que también se concretará el año que viene. Ahí hay algunos temas presupuestales también que hay que analizar, que en 2026 estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Y no es cualquier Estado, es Estados Unidos el que se retira, el que creó casi que como traje a medida el multilateralismo. Y en paralelo se está viendo otra tendencia, tú decías de las nuevas tendencias. Ya conocíamos estas mesas pequeñas, ¿sí? El petit comité, donde se resolvían algunos temas puntuales vinculados a armas nucleares, a petróleo, a temas específicos que había que resolver, sobre todo en materia de seguridad aparecían mucho. Estas reuniones minilaterales, y ahí aparece el nuevo término, el minilateralismo, han comenzado a tener auge, yo me animaría a decir, en los últimos 5 años. Podemos dejar la pregunta e ir pensándolo a lo largo de estos minutos, de si hay una relación, yo creo que sí, entre esa crisis de legitimidad del multilateralismo y el auge del minilateralismo. Estos esquemas que son de participación limitada, ahí creo que está la clave, mucho más flexibles y se comparten valores, ideas, intereses comunes. No se dialoga con el que piensa diferente, se dialoga con el que piensa de una manera similar. Tal vez ahí está el riesgo también. Y me encanta cómo nos lo explicas porque nos has permitido tener una claridad sobre no nada más la definición per se, sino toda la conceptualización que ha llevado al multilateralismo, esta apuesta de las naciones, el convertirse en un espacio virtual para poder abordar temas globales. Pero esto que tú destacas me parece sumamente pertinente cuando haces que nos imaginemos esta especie de mini clubs, ¿no? Donde pues yo me llevo con mis amigos, yo me llevo con los que tienen la misma ideología política, con los que podemos intercambiar ideas, comercio, inversión, y entonces no precisamente todos nos tendríamos que poner de acuerdo, pero entonces ahora viene este nuevo planteamiento de, pues, entonces será que el retroceso o la evolución del multilateralismo sea este nuevo concepto que tú nos pones aquí muy atinadamente a la atención del minilateralismo. ¿Será que entonces este concepto es la nueva apuesta y el futuro del multilateralismo ante la coyuntura que estamos viviendo, Magda? Es una pregunta muy reflexiva la que me haces. Yo creo que el minilateralismo puede ser el trampolín, puede ser un camino hacia construir voces comunes que luego se expresen y permitan dialogar de manera más franca, pero también de manera más efectiva en las instancias multilaterales. El minilateralismo no borra el multilateralismo, lo complementa, van de la mano. Mi preocupación, y lo voy a poner en términos personales porque es mi preocupación, es que comiencen a generarse clubes rivales, justamente. Los que piensan diferentes terminan enfrentándose por estar en estas instancias minilaterales y el diálogo pase a ser nulo, ¿sí? Porque tenemos a un multilateralismo en crisis, que eso no lo podemos negar, por más que pensemos que el mundo sería mucho peor si no tuviéramos a la ONU, y eso creo que estamos prácticamente todos los internacionalistas convencidos, ¿sí? El problema es
Si comienzan los clubes de amigos o de los que piensan iguales, o tal vez los que producen lo mismo. AMLO lo intentó hace 3 años, en el 2022, con los productores de litio en América Latina, ¿sí? De hacer un club que finalmente no se concretó, pero sumar el triángulo del litio de Sudamérica, Bolivia, Chile, Argentina, más México, y tener como una agrupación similar a la OPEP, pero del litio, del llamado oro blanco, ¿sí? Finalmente esto no se concreta, pero vemos cómo los mandatarios lo intentan, ¿sí? Yo no sé si este es el futuro del multilateralismo, pero sí es una forma que encuentran los diferentes estados de agruparse, de dialogar y tener proyectos en común frente a un multilateralismo que es claramente ineficiente. Y en esto me llama la atención coincidir con Donald Trump. Coincido en que es ineficiente, no en los motivos, él marca otros motivos, ahí no coincidimos. Pero coincido en eso de que el multilateralismo se está mostrando ineficiente para los problemas del 2025. Que además yo complementaría en que el multilateralismo va en decadencia, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero es un hecho que cada vez resulta menos atractivo para los países porque logran mejores resultados en estos espacios minilateralistas, ¿no? Y yo creo, Magda, porque mientras te escuchaba con gran atención, yo decía, cuando decías tu preocupación, que la comparto sobre esta posible confrontación de estos miniclubs, pues yo digo, al final ya se está dando donde los BRICS surgen ¿Mm? como un antagónico del G7 Ujú. y que cada vez estamos viendo estas agrupaciones minilateralistas ya identificadas inclusive como antioccidente y que esto sin duda viene a generar una nueva era en las relaciones internacionales que en el pasado, no sé si coincidas conmigo, no, desde pandemia yo digo, pues vivimos una segunda guerra fría, ¿no? O sea, tensiones, más allá de la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y otros 60 conflictos alrededor del mundo, creo yo que estos espacios ya se están convirtiendo ahora en, me agrupo contigo, pero ya no solo por intereses afines, sino además cómo le doy en la torre al otro. Y retomando tus palabras de Trump, que causó mucha risa, un post que él puso en Truth Social, donde decía, claro, ahora se están reuniendo en China el líder Xi Jinping con su homólogo ruso Putin, más el líder norcoreano Kim Jong-un, porque están conspirando contra Estados Unidos. Era un cartón y hubo memes, pero dentro de estas palabras hay mucho de realidad, ¿no? Sí, tú marcaste un ejemplo, que yo todavía no había entrado en los ejemplos y me parece muy bien, que es el BRICS, ¿sí? El BRICS, de hecho, extendido, o sea, más allá del acrónimo, ¿sí? Más allá de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ese BRICS actualmente de 10, ¿sí? Porque recordemos que Arabia Saudita todavía no completó su ingreso, así que son 10, iban a ser 12. Ahí tal vez hay otro elemento a tener en cuenta. Iban a ser 12 porque también se había invitado Argentina y se había concretado, pero con el cambio de gobierno se decide no ser miembro de ese club, justamente, y Arabia Saudita que todavía no completó el proceso. Y en este nuevo BRICS, podemos decir así, que también invitan a participar a otros estados, el caso de Uruguay, que estuvo en la última cumbre en Brasil, me parece que también es importante, busca generar un diálogo que puede llegar a ser muy atractivo para aquellos otros estados que participan, ¿sí? Por eso me gustaría marcar que el club no es meramente cerrado. Esa mesa minilateral y ese espacio minilateral puede ser abierto frente a otros que no sean miembros, pero que quieran dialogar. Y puntualmente, si hablamos del BRICS, podríamos encontrarnos con
la presencia de China, principal antagonista de Estados Unidos, y es que quien le disputa el poder global, quien le disputa la hegemonía, y nos vamos a encontrar con muchos estados que quieran usar como canal, como medio para llegar a China, este tipo de mesa pequeña, este tipo de reunión minilateral. Porque además de la reunión de los BRICS, hubo reuniones paralelas, bilaterales o trilaterales, y eso puede llegar a ser bien interesante. Si se va a volver un Oriente contra, o lejano Oriente contra Occidente, bueno, eso hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y creo que se está viendo muy claro, es que Estados Unidos tiene un interés muy grande de demostrar que Rusia todavía tiene poder y que su principal antagonista no es solo China, que también está Rusia. Me parece que ahí hay un elemento interesante. Tal vez como para quitarle importancia, quitarle relevancia a China, busca colocar otros actores, otras piezas de ajedrez en este tablero internacional, busca poner otros, es decir, no es solo la reina, nos vamos a encontrar con otros que son muy importantes. Y esa es una estrategia que tiene Trump en este momento. Y que, como muy bien destacas, en este ajedrez, pues cada quien trae su propio juego con sus propias reglas. Ojo, ¿no? De ahí que muy bien destacabas tú al inicio que el multilateralismo pues es un sistema también parte de las reglas de juego, pero hoy en día ya cada país de manera unilateral decide, impone, quiere jugar su juego, pero a su conveniencia. Y entonces a mí me gustaría preguntarte tu perspectiva, Magda, sobre qué sucede en estos grupos minilateralistas que en algún momento se reunieron, se asociaron, hicieron una alianza por fines e intereses particulares, ya sea geopolíticos, geoeconómicos o de cooperación, pero cuando entre algunos de estos miembros empieza a generar fracturas, entonces, ¿qué futuro le queda a ese grupo? Ejemplo, y te lo voy a decir porque se me vino a la mente, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico conformada por México, Perú, Colombia, Chile, que después se le apostó por ir creciendo y hay países en lista de espera como Corea del Sur, entre otros, pues pareciera que se fracturó ante la terrible tensión diplomática entre México y Perú y pareciera que ahora es, o sea, sí opera en cuestión de becas académicas, pero pues ya no se pueden reunir los cuatro mandatarios. Entonces, ¿qué pasa ahí en cuanto a esta visión unilateralista? Bueno, la Alianza del Pacífico en su momento parecía el futuro. Cuando el Mercosur, por ejemplo, parecía el pasado, Mercosur formado por, vamos en orden alfabético, Argentina, Brasil, hoy también Bolivia, sí tendría que agregar, así, hoy también Bolivia, Paraguay, Uruguay, y si bien Venezuela sigue siendo miembro, se encuentra suspendida en sus derechos, y por eso lo dejé para mencionarlo al final, que es una organización de 1991, entonces se veía frente a la flamante Alianza del Pacífico como el pasado, como eso que ya era muy rígido, que resultaba pesado e ineficiente, porque había muchas reglas para cumplir, porque había órganos que resultaban por su presupuesto costosos, ¿sí? La Alianza del Pacífico se presentaba como el futuro. Incluso tú debes de recordar muy bien Aribel, que se decía, las reuniones se realizan de manera virtual. Si será el futuro que nos reunimos los presidentes de manera virtual, algo que hoy lo vemos como el presente, no lo vemos como el futuro, pero bueno, en ese momento sí lo era. Y la base estaba en la flexibilidad, la base estaba en que no iba a tener una estructura orgánica permanente, pero que los proyectos en común se iban a cumplir. Sin embargo, frente a ciertas rispideces diplomáticas y jurídicas, porque en realidad el caso los casos podríamos decir, porque en realidad son dos, entre Perú
y México, ambos casos en la Corte Internacional de Justicia por el mismo hecho, pero desde dos miradas diferentes, desde el asilo y desde el derecho diplomático, nos vamos a encontrar con también una situación en la cual se diluye ese diálogo o se hace casi inoperante, podríamos decir, y ahí la pregunta, ay sí, perdón, es con Ecuador, con Perú es con el diálogo con la presidenta, es verdad, es verdad, gracias por la aclaración porque lo mencioné de manera errónea y Ecuador no es parte de la Alianza del Pacífico. Ahí es con la rispidez, con la presidenta y con la declaración de persona non grata del último embajador mexicano en Lima. Y en ese caso nos podríamos preguntar lo contrario, porque el Mercosur sigue funcionando y la Alianza del Pacífico se ve casi que inoperante. Entonces, las reglas, y acá voy a hacer el paralelismo entre el regionalismo y el multilateralismo. Me permito esa licencia. Al final las reglas eran necesarias. Al final cierta rigidez era importante. Y la flexibilidad completa llevó a que solo un aspecto, y tú lo mencionabas muy bien, el de las becas, funcione. ¿Pero es necesario tener una institución para tener un sistema de cooperación en materia de becas o basta con que las secretarías de educación se pongan de acuerdo? Yo hago esa pregunta, pues es una pregunta bien básica. ¿Es necesario crear una institución solo para becas? Parecería que no. Creo que cualquiera de nosotros diría no, no es necesario y menos mostrarla de esa manera con tanta pompa. Y no sé si esto es el futuro, porque tal vez podría serlo en este paralelismo que les mencionaba. Tal vez el futuro es volver a mirar al multilateralismo, como ahora se ha vuelto a mirar también al regionalismo. La Alianza del Pacífico prácticamente no la mencionamos y el Mercosur sigue avanzando, tal vez por algunas cuestiones de relacionamiento externo, el acuerdo con la EFTA recientemente culminado o el acuerdo que aparentemente se cerrará antes de fin de año con la Unión Europea. Pero nos encontramos con instituciones antiguas entre comillas, ¿no? Porque antiguas frente a lo moderno, como decíamos, frente al futuro, que sí están funcionando con sus problemas. Tal vez nos tenemos que reunir de nuevo, querida Aribel, dentro de 5 años para ver si esta película que nos está mostrando el regionalismo, no es el tráiler de lo que vendrá en el multilateralismo. Y a lo mejor, mi querida Magda, no necesitaremos 5 años, a lo mejor se Tal vez acorta el menos. tiempo por la forma en la que se está moviendo este tablero, tanto geopolítico como geoeconómico, y que cuando empezamos a ver que los temas políticos con la agenda comercial se empiezan a entrelazar, pues entonces esto genera mucho más caos. Y creo yo que el auditorio de Eco Internacional tendrá la misma pregunta que ahorita a mí me está surgiendo, de que, a ver, si ya ni siquiera se respetan los acuerdos de libre comercio, donde vemos a un Estados Unidos imponiendo aranceles a diestra y a siniestra, amenazando con temas de narcotráfico y de migración, si no hay a cambio buenos resultados, entonces te amenazo con ponerte más aranceles, entonces ya ni siquiera la apuesta del regionalismo pudiera ser viable o hacia dónde estaríamos viendo la regionalización versus la globalización. ¿Cómo ves tú esto? Ahí pones un elemento bien interesante, porque en una primera etapa de la guerra arancelaria, yo hice una vez un comentario que ahora tengo que retractarme porque ahora cambiaron las cosas, pero hice un comentario que fue el siguiente. Y con la situación de México y Canadá, que eran los que tenían menos aranceles en un momento,
o en realidad los aranceles los tenían, pero estaban suspendidos, ¿sí? Canadá tal vez la veía un poco peor que México, pero parecía que el regionalismo finalmente funcionaba porque la segunda administración Trump respetaba el TEMEC. Algo que a México le venía muy bien porque la mayor parte de su comercio con Estados Unidos se da a través del TEMEC. Yo dije, parece que el regionalismo vuelve a ser importante. Y lo dije convencida. Ahora me tengo que retractar porque me cambió totalmente el escenario. ¿Sí? Bueno, en realidad retractar no, porque en ese momento tenía sentido lo que estaba diciendo. Hoy el escenario es otro, sobre todo por esto que lo marcas muy bien y también pasó con Brasil, que y pasó con India también, o sea, no es solo con México y con Canadá, que las cartas con las que negocia Estados Unidos en este momento, si es que podemos denominar negociación lo que hace, ¿sí? Eso es parte de otro programa realmente, pero vamos a llamarlo negociación, entre comillas, vamos a llamarlo negociación. Las cartas con las que negocia no solo son comerciales, sino que impone la suba o no de un arancel a otros elementos que poco tienen que ver con temas comerciales. Fentanilo, o sea, narcotráfico, temas vinculados con migración y control en frontera. Hay temas de seguridad. Podríamos decir, de hecho, que todos los anteriores se engloban en el concepto de seguridad humana, un concepto más reciente. Hay temas de seguridad que él los condiciona a subir o no un arancel. Y aquí el regionalismo sí parece comenzar a mostrar sus grietas nuevamente, porque se suponía que los que nos uníamos íbamos a estar unidos en todas las situaciones, en las buenas y en las malas, e íbamos a crear un grupo que fuera más favorable frente a terceros, porque justamente las zonas de libre comercio, las uniones aduaneras, son excepciones a la cláusula de la nación más favorecida. Lo que le doy a esos miembros de mi grupo regional, TEMEC, por ejemplo, no se lo tengo que brindar a terceros. Y en los últimos meses, entre México y Estados Unidos, puntualmente, no encuentro que haya muchas diferencias con terceros, justamente. No está México en esa situación privilegiada, que decir situación privilegiada también es un eufemismo, que creo que lo entendemos claro, ¿no? O sea, situación privilegiada frente a el caos, sí, que estaba creando a nivel internacional, ¿no? No es que México estuviera en un pedestal, simplemente se le había dicho prorrogamos los aranceles, prorrogamos la aplicación de los aranceles. Creo que si algo podemos concluir de nuestro diálogo es que tenemos al multilateralismo y al regionalismo en crisis y que las instituciones minilaterales donde se dialoga con aquellos que tienen intereses comunes, que pueden ser políticos, pueden ser económicos, no necesariamente tiene que ser, pensamos, igual en términos ideológicos, pero aquellos que tienen intereses comunes y que se sientan en una mesa más pequeña, sean los BRICS, sea este nuevo grupo que se ha formado entre Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y España, que se ha denominado Democracia Siempre, que se reunieron de hecho paralelamente durante las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos pequeños grupos que son, vuelvo a esta idea de paralelos, ¿sí? Porque me gusta hablar de Democracia Siempre, de este grupo nuevo, porque la reunión se dio en ocasión de las sesiones de la Asamblea General. Sabían que iban a estar allí los mandatarios y se reunieron para dialogar. Entonces hay una retroalimentación. Vuelvo a la idea inicial, a mí que me gustan las historias circulares, vuelvo a la idea inicial que el minilateralismo no borra al multilateralismo, lo puede complementar, puede hacer que dialoguen. No sabemos qué va a pasar en el futuro, tal vez, y es una idea muy esperanzadora, el minilateralismo
termine encontrando los caminos para salvar al multilateralismo. Salvar de este mundo disruptivo, de acciones unilaterales ilícitas y agresivas como las que está tomando Donald Trump en este momento, porque nadie puede decir que las medidas arancelarias cumplen con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Es imposible creerlo. Yo creo que hasta él sabe que no es así. Por eso, frente a esas medidas, tener pequeños grupos puede terminar salvando al multilateralismo. Y con esa frase tan potente me quedo. Y con eso cerramos el programa, mi querida Magda, que a lo mejor el futuro del multilateralismo es el minilateralismo y que sea justamente esta nueva conceptualización, el que abone una nueva dimensión global para rescatar la esencia con la cual se apostó al multilateralismo. Así que muchísimas gracias, mi querida Magda, por habernos acompañado el día de hoy. Redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden encontrar en el LinkedIn con mi nombre, con Magdalena Vaz. Me pueden encontrar con Magda Vaz, B corta, como decimos nosotros, V en Twitter, hoy X, y bueno, encantada de estar en tu programa, de acompañarte en el día de hoy. Ojalá que tengamos más espacios para seguir debatiendo contigo con las preguntas que tenga tu audiencia y bueno, un gran abrazo que cruce prácticamente toda Latinoamérica a 8.000 kilómetros de distancia, pero que el abrazo, el cariño y la admiración y el agradecimiento lleguen. Al contrario, con ese mismo cariño y esa misma admiración, recibo tu abrazo porque ante la tecnología no hay fronteras y me parece que nos dejaste tantos flashazos de claridad, pero también muchas reflexiones que seguramente nos dejarán para posteriormente hacer otro programa contigo. Muchísimas gracias a todo el auditorio de ECO Internacional. Yo soy Aribel Contreras, mis redes sociales me encuentran como @Aribel Contreras o bien como Aribel Diplomatic. Nos vemos el próximo miércoles, 3 de la tarde. Hasta pronto.